Camellando, de cero a CEO, producido por Mindset Media, porque el conocimiento, como el éxito, se comparte. Bienvenidos a Camellando, de cero a CEO, el podcast en donde buscamos conectar ideas, pensamientos, negocios, empresarios y emprendedores para mejorar nuestros negocios. Como saben, soy Luis Alcíbar, soy el host de este espacio y esta mañana estamos súper contentos de compartir esta gran temática que seguramente ustedes la han discutido en algún momento en sus carreras de emprendedores o empresarios. Y lo que vamos a discutir es, ¿un emprendedor nace o se hace? Para iniciar y antes de darles el paso a nuestros protagonistas de este podcast, quiero agradecer a Santa Rosa Cerveza Artesanal, que es la cerveza, digamos, oficial de este podcast y con quien compartimos desde hace muchos años. Así que estamos felices de compartir este podcast con ustedes, Santa Rosa. Y ya para meternos en la temática, como ustedes pueden ver, ya tenemos a dos grandes invitados. Está Luis Salazar de Junior Achievement, ya les voy a dar paso para que se presente, y también Micaela Amador de Ergo, este gran emprendimiento que quedó como emprendedor del año del 2024 y que tenemos mucho que nos tiene que venir a contar muchas de sus historias y de sus experiencias respecto a cómo emprender. Entonces, ya para meternos en la temática, bienvenidos muchachos, quiero darles el paso a ustedes para que se presenten y nos cuenten, Luis, ¿qué es Junior Achievement? Bueno, lo primero las damas. Está bien, está bien, muy bien. Cambiamos el formato, está excelente. Está perfecto. Mica, bienvenida. Bueno, hola con todos, soy Micaela Amador, tengo 27 años, soy cofundadora de Ergo. Ergo es un emprendimiento que salió como el emprendimiento del año, el anterior año, estoy muy feliz por eso, muy chocha, yo no soy muy formal con los términos, se darán cuenta en este podcast. Y también, Ergo es una empresa que se enfoca en la producción y venta de alimentos funcionales, de suplementos alimenticios con alta calidad, pero sobre todo con esta pizca de dejar el nombre de Ecuador en alto. Bienvenida, Micaela. Muy interesante todo lo que nos cuentas y te vamos a conocer mucho más en el episodio. Y por su lado, Luis, yo le digo tocayo, pero voy a comenzar a decirle tocayo porque es bien informal este espacio, así que tocayo, bienvenido. Muchas gracias. No, está bien, tocayo, porque desde que nos conocemos de hace muchos años somos tocayos. Mi nombre es Luis Salazar, soy director ejecutivo de la Fundación Junior Achievement Ecuador. 21 años en el país, 106 años en el mundo. Y este es nuestro espacio. Nuestro espacio es eso, tratar de a través de nosotros poder generar capacitación y entrenamiento basado en 3 pilares fundamentales: educación financiera, capacidad para emprender y también capacidad para entrar en el mundo laboral. Son los 3 pilares que nos movemos en el mundo y, lógicamente, trabajamos mancomunadamente en los 106 países en los que estamos, pero aquí en el Ecuador, sobre todo, somos parte de este ecosistema de emprendimiento en lo que buscamos siempre apoyar sobre todo a los emprendedores y darles ayuda en todo lo que nosotros podamos. Gracias, Luis. Bienvenido, tocayo. Y regreso con ustedes rapidísimo. Me gustaría un poco ya entrar en la temática concreta, ¿verdad? Y la pregunta que arrancamos este podcast fue súper clave. ¿Un emprendedor nace o se hace? ¿Cuál es el criterio que Junior Achievement y su experiencia, tocayo, trae a esta mesa? A ver, para nosotros el emprendedor no nace. O sea, todos nacemos con las mismas capacidades, todos nacemos con las mismas competencias, todos nacemos con más o menos las mismas habilidades. El rumbo de la vida es el que nos va haciendo. Entonces, depende, no todos tienen su movimiento hacia el emprendedurismo, porque no todo el mundo va a ser emprendedor, así como todo el mundo no va a ser ejecutivo de una empresa. Pero el nacimiento, todos somos iguales. Hacia dónde nos dirige el rumbo de la vida es lo que nos va separando el ejecutivo o el colaborador de una empresa o aquel que no quiere ser colaborador de una empresa, sino quiere ser su empresa, quiere ser emprendedor. Pero definitivamente tú no naces. O sea,
Ahora, que hay gente más habilidosa, hay gente menos habilidosa, hay gente que tiene mayor facilidad en tal o cual situación, sí, pero todos nacemos iguales. Cómo nos movemos y cómo funcionamos a partir de que las oportunidades se nos van dando, ahí viene la gran diferencia entre llegar a hacer algo y llegar a hacer algo diferente. Chévere, gracias Tocayo, bienvenido. Y Mica, ya para igual meternos en la discusión. Concretamente, tú eres una emprendedora, pero ¿tú consideras que fuiste una emprendedora nata o realmente fuiste aprendiendo en el camino? Yo creo que como todo emprendedor, uno aprende en el camino. O sea, yo no creo que alguien nace y dice, yo voy a ser emprendedor y todo le va súper bien. No, siempre hay metidotas de pata, si no bastantes. Pero realmente es algo que tú te vas formando en el camino. O sea, yo creo que depende mucho. A ver, con lo que puedes nacer es con tu actitud. Yo creo que depende mucho de qué tan canchero eres para abrirte tú mismo hasta las oportunidades. Pero sí es, a ver, qué tanto le vas a meter. Hay muchas personas que realmente te dicen, o sea, tú le puedes poner el emprendimiento ahí encima y te dicen, no, sabes que a mí no me gusta. O sea, no, yo no estoy para levantarme a las 3 de la mañana a producir. O no, mi trabajo es de 7 a 8 puntos. Y está perfecto, o sea, está muy bien siempre y cuando tú tengas esta mentalidad, ¿no? Pero como te digo, yo considero, o al menos en mi experiencia, se hace, porque uno puede nacer con la actitud, pero ya de meterle ñeque y estar ahí y seguir, son cosas que te vas aprendiendo en el camino, por las metidas de pata. Y Mica, ahí cuéntanos un poco ya tu experiencia. ¿Cuándo ya sentiste que definitivamente tu camino era emprender? Chuta. A ver, es que yo creo, o sea, yo todo lo que voy a hablar, no me irán a poner en los comentarios como que no, nada que ver, pero es de mi experiencia. Realmente yo considero que cuando tú estás emprendiendo, tú vas de pasitos, o sea, pasitos de bebés. En mi caso, fue una inversión nuestra misma. Entonces, yo nunca tuve que dar como que resultado a alguna empresa o a alguien que venga y me invierta el dinero. O sea, nosotros con Esteban, que es mi socio, invertimos entre los dos $74. Entonces, imagínate, no es como que la gran inversión. Y si perdíamos, o sea, sí es $74, pero no es como miles, ¿ya? Entonces, nosotros nunca fuimos... ok, ya, digamos esta semana vendimos $100. Chéverazo, tenemos $100 en la cuenta. O sea, después cuando tuvimos $1,000, yo no me podía creer. O sea, yo de verdad, Ricky Ricón de Ecuador, o sea, de verdad yo sentía que la estaba dando bastante bien. Pero claro, después vienen épocas de vacas flacas y ahí sí pones en duda todo. ¿Será que realmente, o sea, aguanta, capaz lo mío era solo momentáneo y realmente no? O capaz y no es solo como que la forma en cómo se está manejando, cómo se está vendiendo las cosas, el mercado más bien dicho, sino que ponte, hay un paro nacional, hay elecciones, todo cae. Y no solamente Ergo, sino todo. O sea, es así, uno se ve, se da cuenta. Entonces, claro, ahí sí te das cuenta de a qué rato uno sí nació para esto, porque sí te tienes que chantar un montón de vacas flacas. Cuando estás emprendiendo a la final, por ejemplo, con Esteban, que es mi socio, éramos los dos. Si no ganábamos sueldo, era nuestro problema, porque éramos los dos, ya nada. Pero ahora ya no es así. O sea, ya tienes personas que primero dependen de este trabajo. O sea, de un sueldo que tú les tienes que dar. Entonces, ok, quítate tu sueldo, pero a las otras personas no les puedes dejar sin sueldo. O sea, eso no va, ni que es una opción. Entonces, sí, yo creo que por ahí va la cosa. Chévere, Mica. Y un poco lo que rescato de tu, digamos, de esta intro es definitivamente que emprender al inicio puede ser como todo miedo o también todo éxito, pero llega un punto en donde llegan las crisis, en donde realmente se demuestra si es que estás listo como para enfrentar este gran desafío que es de emprender y lo hemos romantizado siempre en el mundo con el Silicon Valley y con los grandes emprendedores, pero es una de las, digamos, funciones más sacrificadas que tiene el ser humano y ahí un poco ya entrando en conceptos, Tocayo, hay este tema del emprendedor por necesidad y el emprendedor por oportunidad. ¿Los dos necesitan aprender? ¿Cuál es la gran diferencia que tienen ellos? ¿Qué más podrías contarnos de esta diferencia de emprendedores que existen? A ver, manejamos los dos conceptos, ¿no? Aquel emprendedor que por necesidad, en un momento dado tiene que, yo qué sé, se quedó sin trabajo, cualquier situación en la vida y tiene que salir adelante y tiene que de alguna manera generar un ingreso. Entonces te vuelves un emprendedor por necesidad.
La otra es aquel emprendedor que lo hace, llamemos, confiando en sus capacidades desde el principio. Y siempre va a haber los dos. Ahora, ¿cuál es la diferencia del uno y del otro? La capacitación que tienes para arrancar o la capacitación que vas teniendo en el camino. Muchos emprendedores que tienen que emprender por necesidad ni siquiera se capacitan porque no les da tiempo. Entras ya en un mundo tan rápido, tan violento que no puedes capacitarte. Y ahí viene el grave problema que cuando yo doy mis cursos de emprendimiento les digo, muchos de estos emprendedores por necesidad emprenden en algo porque el primo del pariente de la enamorada del no sé cuantitos les dijo que es buen negocio. Entonces, si es buen negocio, me lanzo a hacer yo. Pero yo no soy el primo de la enamorada del pariente de no sé cuantitos. Entonces, ahí encuentro el grave problema. Como tú decías hace un rato, ¿cómo voy a ser panadero si yo no madrugo? Entonces, cuando tú entras en ese proceso y entras por necesidad, claro, primero busca resultados inmediatos. El emprendimiento no genera resultados inmediatos. Es un proceso largo, es como un pasillo, largo y largo y largo. O sea, no es rápido, ¿sí? Segundo, si vos tienes obligaciones que tienes que cubrirlas, tampoco puedes arriesgarte. El emprendedor por necesidad no puede arriesgarse y ahí tienes otro grave problema. El emprendedor desde el principio, cuando no tiene eso, como nos decía ahorita, él decía, bueno, si no puedo pagar mi sueldo, no me pago, no importa, pero tengo que pagar el resto. Entonces tienes una serie de circunstancias que el emprendedor por necesidad acarrea desde antes, que son ya más complicadas. Y luego le da menos tiempo para que el emprendimiento pueda surgir y generar más resultados. Y empieza a cometer una serie de errores que a la larga, en la mayoría de casos, en el poco tiempo ves que la cosa no va. Cuando tú, en cambio, vas desde el principio, no es que tampoco te garantiza que todo va a ir bien. Pero si vos tienes un proceso de capacitación y entrenamiento previo, y principalmente para conocerte a ti mismo, cuáles son tus capacidades, cuáles son tus destrezas, cuáles son tus habilidades, y te conoces a ti mismo, vas a enrumbar hacia dónde quiero ir, hacia dónde quiero emprender. No te puedo garantizar que todo va a ser un camino de rosas o todo fácil, pero definitivamente el camino que va a tener ese emprendimiento es un camino menos espinoso que el anterior. Entonces tú te vas formando. Ahora, lo que yo les digo siempre es, bueno, ya te emprendiste, ya eres emprendedor, ya estás adelante, por necesidad o desde un principio, no puedes dejar de capacitarte. El mundo cambia totalmente, los sistemas cambian totalmente. Hay miles de cosas que se dan que tú tienes que estar al día en eso. Por ejemplo, ahora, un emprendedor que no trabaja con inteligencia artificial está muerto. O sea, tienes una gran herramienta que hay que saberla utilizar. Pero lógicamente, si no tienes esa habilidad, si no te capacitas y quieres quedarte, te vas hacia atrás. Entonces, independientemente, la capacitación, ¿qué es lo que hace? Te abre un camino para que tengas menos espinas mientras estás recorriendo ese lado. Y segundo, el riesgo de que te vaya mal disminuye. El riesgo de que te vaya mal cuando eres un emprendedor por necesidad es bien alto. Y si encima de eso no te capacitas, vas a caer justamente en un problema que en poco tiempo, y es el problema del país, país emprendedor, 1 millón de emprendimientos, etcétera, etcétera. ¿Y cuántos llegan? ¿Cuántos llegan a 1 año? ¿Cuántos llegan a 3 años? ¿Cuántos logran pasar la barrera de los 5 años? ¿Cuándo puedes decir, ya mi emprendimiento puede ser una pymes? Es mínimo. Y si tú ves ahí, te vas por ese lado. Y te digo una cosa, hay una frase que yo les digo. El emprendedor no fracasa. El modelo de negocio es el que fracasa. Tú como emprendedor, tú como persona no fracasas. Porque por último, si te falló el modelo de negocio, haces otro modelo de negocios y te vas para adelante. Entonces, el emprendedor como tal no es una persona, no es un fracasado. Y eso tiene que entender el emprendedor.
Lo que puede fallar es el modelo de negocio. ¿Por qué falla el modelo de negocios? Porque no tuviste la suficiente capacitación para armar un buen modelo de negocios. Entonces, se cierra lo uno con lo otro. Muy claro, tocayo. Y en la práctica, Micaela, ¿tú sientes que tenías súper claro tus skills al inicio cuando estabas iniciando tu emprendimiento? No. ¿O fuiste, como estamos un poco conversando, esos skills los fuiste conociendo en el camino y desarrollaste nuevos? ¿Nos puedes contar un poquito ya en lo práctico de qué skills consideras que ya los tenías para emprender y cuáles los comenzaste a desarrollar? Yo realmente, primero no, definitivamente uno cuando emprende empieza a aprender. O sea, tú puedes saber la parte técnica, puedes saber, en mi caso yo me gradué como una ingeniera agroindustrial y de alimentos, mi socio también, sabíamos perfectamente sobre, clorofila, la estructura molecular, cómo extraer la clorofila, todo eso, no te preocupes, lo teníamos completamente resuelto. Sí. Pero la parte contable es una lata, malísima, lo peor que puede haber, y te toca aprender. O sea, porque ¿cómo vas a emprender si no sabes tus números? Algo que quiero recalcar, justamente con lo que Luis decía, es que, Ecuador es el país que más emprendimientos tiene a nivel mundial. Una tercera parte de los ecuatorianos emprende, pero no es porque... A mí me encantaría decir que es porque les encanta el mundo emprendedor y porque tirando flores y todo. No es así la cosa. Realmente es por necesidad. Es porque no tienen cómo alimentarles a sus hijos o no tienen cómo... O ven una manera de cómo salir... cómo ganarse el pan de cada día, por así decir. Yo personalmente creo que, ¿con qué habilidades se puede decir que es que así tengas habilidades, las vas reforzando? O sea, no te quedas como... La Micaela que empieza no es la Micaela después de 6 meses de emprender. O sea, la Micaela de ahorita no es la Micaela de en 3 meses. Porque de ley algo va a pasar, siempre pasa algo. No lo tomo, ya dejo de tomar las cosas como que, me fue bien o me fue mal, sino simplemente una experiencia más y algo que me está alimentando, porque si no es ahorita, va a ser después. Creo que la paciencia, impresionante. Yo soy una persona, era muy impaciente y ahora definitivamente, cuando empiezas a aprender, tú mismo eres la persona que está atrás de tus clientes y todo eso. Entonces, un ejemplo súper claro, solo como para... entender de qué estoy hablando. Cuando yo recién empecé, las redes sociales son todo. O sea, si alguien te quema en redes sociales, estás fregado. Así de simple. Entonces, yo me acuerdo que cuando recién empecé, teníamos, ¿qué será? Unas 3 semanas. Y ya teníamos humildemente 2,000, 3,000 seguidores. Ya para mí era bastante. Yo ya me creía famosa en ese tiempo. Y me llega un mensaje de una persona, era aquí de Quito, súper... a mí casi se me va el alma. O sea, como que buenas tardes, le comento que yo ingerí su clorofila y es la peor desgracia que me ha podido pasar. He pasado vomitando. Espero que ustedes se hagan cargo de los gastos médicos porque si no voy a hacer una denuncia pública. Le dices denuncia pública a una guambra de 24 años. O sea, yo dije, ¿y ahora qué? Te derrumbó. Claro, yo dije, ¿qué pasó? Bueno, ya nada, estuvo bueno lo de emprender. Dije yo, a los 3 semanas. Entonces yo, claro, por favor, ayúdame. Yo tenía sus datos. Le escribo por WhatsApp, oye, porque le estaba llamando en WhatsApp. Oye, por favor, ayúdame, ¿sabes qué? Soy Micaela, la persona que está atrás. O sea, una cosa es que te den como la marca y decir como que Ergo te está escribiendo y otra cosa es la persona, la cofundadora que está atrás. A ver, ¿qué te puedo ayudar? ¿Qué pasó? Yo también, Dios mío, ¿qué pasó? No tienes idea. Los dos yo decía, Dios mío, ¿qué pasó? El doctor, no te preocupes, yo te pago el doctor. O sea, tranquila. Sí, no te preocupes, mañana voy a irme al doctor. Es $60 costaba la consulta. Hasta ahorita tengo la factura ya. Eso les digo todo. Le pagué y nunca me contestó. Entonces después como que, ¿qué pasó? Después de 3 días, la señora me escribe y me dice, Amix, con X al final. Le comento que no ha sido su clorofila. He estado embarazada. ¿Puedo tomar su clorofila embarazada? Y obviamente no puedes, bloqueado. Porque son ese tipo de cosas que, bueno, son inofensivas. Y esa es la parte como más chistosito, inofensivo, que la paciencia y todo. Pero, por ejemplo, una de las habilidades, que también creo que es la paciencia, es realmente sentarte y ver hacia dónde quieres llegar. Ok, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar con este producto? ¿Vas a ampliar? ¿Cuál es tu equipo? Si yo soy una persona que realmente de contabilidad no le va muy bien, ¿con quién te estás rodeando? ¿Quién sabe de contabilidad? En ese sentido, yo creo que ahí puede marchar un poquito mejor las cosas. Excelente, Mica. Y hay temas en tu ejemplo de resiliencia, de paciencia,
de una serie de habilidades, Tocayo, que son naturales cuando estamos hablando de un emprendedor. Podríamos, en la práctica, ustedes tienen muchos conocimientos de las habilidades y competencias que debería tener un emprendedor para no garantizar el éxito, pero para que tenga un camino de aprendizaje sólido y de crecimiento. Entonces, podríamos un poco hablar de esas habilidades y competencias que debe tener un emprendedor para, mínimamente, como para saber si es que estoy listo para emprender o no. Sí, a ver, siempre hay un cierto tipo de competencias que tienes que tener. Pero la primera es conocerte a ti mismo. O sea, la primera es conocerte a ti mismo, ¿no? El famoso FODA. O sea, primero tienes que saber quién eres, qué te gusta, qué no te gusta, qué te disgusta. Porque hablamos siempre de que tienes que hacer algo que te guste. Imagínate que te vaya mal, que hayas metido tu plata y encima de eso no te guste, te levantes mal genio porque tienes que hacerlo, etcétera, etcétera. Entonces, te va a ir mal, definitivamente. Entonces, lo primero, para mí es, lo primero tienes que conocerte bien a ti. ¿Cuáles son tus gustos? ¿Cuáles no son tus gustos? ¿Cuáles son tus habilidades? ¿Cuáles son tus deficiencias? Porque un emprendedor tiene que irse por el lado de las habilidades. ¿Por qué? Porque por ahí me muevo mejor. Entonces, para nosotros siempre, cuando hablamos en los cursos de emprendimiento que damos, y al principio hablamos, a ver, sí, tenemos varias cosas. Tienes que ser paciente, resiliente, tienes que ser una persona honesta, tienes que ser responsable. Sí, todo eso ya está. Pero si no te conoces a ti mismo, todo el resto no vale. Entonces, la primera es, conócete a ti mismo. Y una vez que te conozcas, pero como les digo yo a las personas que hacemos la capacitación y hacemos el proceso, no se mientan. O sea, si eres mal genio, ponte, yo soy mal genio. Si tienes un defecto, ponte, yo tengo eso. Porque no puedes mentirte a ti mismo. Entonces, una vez que tú te conoces, cuáles son tus habilidades, cuáles son tus defectos, ¿no? Cuáles son tus gustos, cuáles son tus disgustos, entonces ahí sí ya puedes empezar a enrumbarte. Y ahí sí podemos hablar de competencias, llamemos, típicas del emprendedor. Tienes que ser resiliente, tienes que ser paciente, Trabajar en equipo. tienes que trabajar en equipo, tienes que buscar diferentes oportunidades, tienes que estar siempre buscando nuevas cosas, no puedes quedarte estancado. Todo eso viene después. Y ahí es cuando inclusive el problema es que mucha gente se miente. Es como, por ejemplo, saliéndome del tema, cuando digo a la gente que trabaja, a la que nosotros le capacitamos, le digo, hazte tu presupuesto. O sea, empieza a escribir tus ingresos y empieza a escribir tus gastos, ¿no? Pero escríbelos todo eso, ¿no? Y claro, y empiezan a ver, y resulta que ya ven que cuando escriben tienen más gastos que ingresos, entonces dejan de escribir. No te mientas. No te mientas, o sea, y esa es la realidad. O sea, si tienes más gastos, escribe, porque ahí te vas a dar cuenta y vas a empezar a cambiar. Entonces, lo mismo, cuando estamos hablando de quién eres tú, no te mientas. Y ahí vas a sacar tu primer perfil. Y a través de ese perfil empieza a trabajar. Entonces, sí, puede haber cosas que lo vas a mejorar en el tiempo, ¿sí? Pero las cosas innatas tuyas, muy difícil. O sea, lo que es parte de tu ser, de tu forma de ser, es bien difícil cambiar. Entonces siempre trata de que el emprendimiento se enrumbe por ese lado, porque le vas a dar toda la fuerza tuya, porque es tuyo, no vas a cambiar, así eres tú. Entonces también le vas a meter esa misma fuerza al emprendimiento. Pero si no eres tú, no le vas a meter esa fuerza. Entonces, primero conócete, no te mientas, ve quién eres, dónde te gusta, qué mismo eres, y después de eso sí, vienen el resto de cosas. La perseverancia, la responsabilidad, todo lo que tú quieras, el hecho de que no caerse, no caerse, levantarse otra vez, etcétera, etcétera, que a veces suenan como clichés, sí son necesarios, pero primero eres tú. Porque a la larga tú vas a levantarte todos los días a tu emprendimiento
y tienes que ir a hacer algo que te guste, no algo que no te guste. De acuerdo, tocayo, clarísimo. Y Micaela, ahí quería un poco preguntarte respecto a si es que tienes algún tipo de sistema de aprendizaje. Ya nos contaste un poco respecto a el mercado es un gran aprendizaje. Chocarte y fracasar, entre comillas, que es aprender, es un aprendizaje, ¿verdad? ¿Qué otros sistemas utilizas como para aprender y para estar lista para los distintos desafíos que puede tener un emprendimiento? Yo creo que uno de las mayores enseñanzas, y justamente como Luis dice, primero son los valores, la ética y la moral de uno. O sea, realmente si tienes eso bien puesto, vas a ir bien. Y sobre todo también con quién te rodeas. Si tienen los mismos valores que tú, estás perfecto. Pero yo creo que un factor es el saber trabajar. O sea, si te gusta saber, o sea, si de verdad te vas a ensuciar las manos, si te toca hoy ir a cobrar, a transportar, a lavar el baño, lo que sea, eres emprendedor, te toca. Entonces, justamente con todo lo que Luis decía y respondiendo a la pregunta tuya, este factor de trabajar y de verdad no hacerlo de mal gusto. Un ejemplo claro, nosotros recién empezábamos, teníamos 2 semanas, ya estábamos en el mercado. Y, a ver, antes era muy diferente a la parte de ahora, ¿no? O sea, antes era más artesanal, más chiquito y toda la cosa. Yo creo que todo el mundo ya sabe la historia. Se empezó en una cocina y toda la cosa. Obviamente ahorita ya tenemos una planta, por si acaso, antes de que me comenten. Pero sí, o sea, realmente al principio hacer, por ejemplo, 40 clorofilas nos toma muchísimo más tiempo que hacerlas ahorita. O sea, ahorita es así. Antes era como más artesanal y mucho más esfuerzo, ¿no? Y me acuerdo que eran... nosotros para colmo no teníamos, por ejemplo, como un stock. O sea, nosotros si nos compraban 50, porque era aparte como preventa para no tener que invertir tanto, pues hacíamos 52, por si acaso 2 se rompan, ¿ya? O sea, no hacíamos tanto. Tratábamos de asegurarnos de esa manera. Y aparte también era sacado el aire a cero, o sea, seamos sinceros. Y yo me acuerdo que eran como ¿qué será? 5 de la tarde. Porque aparte empezábamos a procesar a las 3 de la madrugada, ¿ya? Entonces, eso es lo que le digo, o sea, como que... Y a mí realmente no me costaba, porque sabía que iba a ganar, era mi bebé que está creciendo. O sea, yo le digo así a mi emprendimiento, no sé ustedes, pero yo le digo así a mi bebé que estaba creciendo, entonces yo decía, o sea, que levantarme, no me cuesta, no me cuesta. Ponía ahí Maluma y me ponía a bailar mientras procesaba, todo bien. Pero yo me acuerdo que era las 5 de la tarde, habíamos pasado procesando desde las 3 de la madrugada hasta ponte, 3 de la tarde, y estábamos out, cansadísimos y muertos. Y de la nada nos llega un mensaje de, hola, ¿cómo están? Se ve que era una doctora, que le queremos un montón, hasta ahora sigue siendo nuestro punto de venta. Fue como que necesito para mañana 40 clorofilas. En ese tiempo solo teníamos las chiquitas. ¿Cómo le dices que no a 40 clorofilas? Nada, te toca así. O sea, fue un día desde las 3 de la madrugada hasta el siguiente día, hasta las 4 de la madrugada. Y yo me acuerdo que cuando acabamos de procesar, realmente lo que yo sentía, aparte de cansancio y mal genio, porque de verdad y estábamos un montón, fue tanto agradecimiento. O sea, de verdad, yo no cambio eso por nada. De verdad, primero que ya no me daban las piernas, pues estábamos con el uniforme, son botas de caucho blancas, que vestía me dolía hasta las piernas, de verdad. Fue como que me senté en el suelo y ya me iba a poner a llorar de la felicidad. También creo que cuando uno está cansado ya se pone más sentimental, pero realmente es este ñeque. Siempre voy a hablar de ñeque que se le pone y del carácter de una persona, porque tranquilamente alguien venía y decía, ¿sabes qué? Yo no estoy para esto, yo no estoy para estar madrugando 2 días, yo prefiero trabajar, punto, ahí queda tu vaina. Porque son pensamientos que uno se puede tener, que a mí me lo han propuesto, o sea, como ¿por qué sigues trabajando, sacando a la madre en ese trabajo que tal no está tan seguro? En ese tiempo era un emprendimiento que recién estaba saliendo. Ven y anda a trabajar en una empresa que tal vez ya estaba más como formada o más constituida. Entonces yo creo que ese tipo de cosas sí vas aprendiendo. O sea, fácil es decir como que después de 3 años ganamos el emprendimiento del año. No, aguanta. Es que este todavía sigue ese camino, pero no empezó ahí. No empezó en una fábrica, no empezó en una planta, que claro, gracias a Dios la tenemos ahorita. Pero también es gracias a todo el esfuerzo que le hemos metido y todo el ñeque, como te digo, todo el trabajo. No sé si eso respondió de manera correcta a la pregunta. Sí, no, creo que hay un motor, más allá de un sistema de aprendizaje, hay un motor que es de esa actitud que tú mencionas. Sí. Y eso es lo que, indistintamente por donde te lleve los desafíos de tu negocio, a la final estás dispuesta a aprender a lidiar con eso. Y ahí un poco quería conectarlo, tocayo, con
Hemos hablado mucho del autoconocimiento, ¿verdad? La importancia de diagnosticarte a ti mismo inicialmente. Digamos que tengo un diagnóstico claro. ¿Qué se hace después? Bueno, ya una vez que tú sabes qué es lo que quieres y quién eres, sí, puedes empezar a ver, bueno, la otra parte es, yo puedo tener la mejor idea del mundo, pero si no tengo clientes, esa idea se queda en invento. Ahí ya nacen las habilidades y las capacidades. Exactamente. Entonces yo puedo tener una gran idea, pero tengo que ver si esa idea va a funcionar en el mercado en el cual yo estoy, ¿no? Y ahora, con las herramientas que tienes, ya es pelo blanco, pero cuando al principio en la universidad nos tocaba ir a hacer una encuesta de trabajo y todo eso, era terrible porque tenías que caminarte para unas preguntas y te mandaban al diablo, etcétera, etcétera, y hacer un análisis de mercado era muy complicado. Ahora, a través de los nuevos medios, mandas una página en Google y tienes todas las respuestas que quieres. Pero hay que ver que tenemos que separar el emprendimiento del invento. ¿Qué es el invento? Es una gran idea que tengo yo, un sueño, pero que no está dirigido a un cliente. Sí, yo puedo soñar en, no sé, 1000 ideas. En 1000 ideas y todo, y puedo sacar esa idea y puedo hacerla, ¿sí? Y voy a soñar con esa idea. Pero si yo antes de eso no pensé, no analicé si realmente eso va a tener un mínimo mercado al menos posible, se queda como invento, porque no tiene clientes. Entonces, primero tienes tú el autoconocimiento, pero la otra tienes que tener el conocimiento del mercado. Mi producto realmente va a satisfacer una necesidad insatisfecha. Mi producto va a generar una satisfacción en un nicho, en un momento dado. Porque si no me voy a quedar con mi idea, con mi producto y todo, y va a quedar almacenado. Entonces, siempre necesitas ir al mercado. Siempre necesitas ir a ver quién va a comprar esto. Entonces, tu habilidad, tu gana, tu deseo, y segundo, si tu producto va a tener mercado. Aunque sea mínimo, pero va a tener mercado. Va a cubrir una necesidad insatisfecha. Y es un ejemplo que yo les doy. ¿Por qué aquí los celulares tuvieron un boom tan salvaje en los años 80 y pico que no se dio en otro lado? Porque el celular satisfizo una necesidad insatisfecha nuestra que era terrible. Aquí no había servicio telefónico. El que tenía teléfono en su casa de cable era una maravilla y tenías que hacer horrores para conseguir un teléfono. Y vino un sistema satelital, un sistema celular, y se volvió, no importa cuánto cueste. O sea, la necesidad era más importante. Entonces, sí tienes que ver tú el mercado, sí tienes que analizar si tu producto va a tener un mínimo mercado. Y como te digo, ahora es muy fácil. Ahora puedes hacer una encuesta en cuestión de segundos. Puedes escoger el mercado, a qué público voy a ir, etcétera, etcétera, para empezar a sondear un poco. Entonces, si yo tengo la idea y tengo el mercado, entonces puedo decir, bueno, ahora sí puedo arrancar. Y empiezo a arrancar. Y de ahí tienes muchas herramientas, tienes un Canvas, tienes una cantidad de plan de negocios, etcétera, etcétera, y capacitaciones que se te vienen unas a través de Facebook, otras de todo lado, ¿no? Pero las dos primeras es, ¿qué soy yo? ¿O cuál es mi sueño? ¿Qué es lo que yo quiero hacerlo? Y si eso tiene un mínimo mercado posible. Y para hacer eso necesitas unas habilidades súper prácticas, porque, digamos, te puedes enamorar de tu idea porque piensas que esa idea es maravillosa, el mercado te dice no y sigues insistiendo en eso, entonces te sigues dando. No entendiste bien, no te conociste bien y aparte no conociste también que hay otros jugadores más allá de lo que yo pienso. Te sigues dando y es el asunto esa es la diferencia entre el innovador que genera un producto, que genera un emprendimiento y el inventor. El inventor desarrolla su sueño, pero no pensando en venderlo, no pensando en comercializarlo, no pensando en si vas a cubrir una necesidad insatisfecha del mercado. El emprendedor no. El emprendedor tiene que ver que su sueño
que después se vuelve una realidad, va a cubrir una necesidad insatisfecha. ¿Por qué? Porque el cliente es el que te compra. Si no tengo clientes, nadie te va a comprar el producto. Entonces te queda ahí y lógicamente eso va a generar frustración, fracaso, malestar, etcétera, etcétera. Entonces por ahí empiezas. Si tienes las dos cosas, continúa. Y puedes seguir y como te digo, la capacitación es continua. No te vas a quedar de esto, otro, ya hice la encuesta, voy para arriba, etcétera. Cojo un cursito, ya me siento emprendedor. No, al revés. La capacitación es continua porque las herramientas cada vez son diferentes, son nuevas. Que usted, Micaela, o sea, ok, yo no sé contabilidad. Perfecto, tengo que buscar al que me ayuda o aprender un proceso contable simple, aunque sea una hoja de trabajo que me diga mis ingresos y mis gastos, alguna cosa es, pero tienes que hacerlo. Pero ya te digo, la base es de eso. Tengo esto, cubro una necesidad insatisfecha, voy a tener mercado, me lanzo. Si no, meto retro, veo qué es, dónde está, busco. Tal vez el producto no es exactamente lo que yo quisiera para cubrir esa necesidad. Entonces, modifico mi producto para que cubra la necesidad y me lanzo. Entonces, ahí puedes ir y pensar, digo, sí, tienes una alta posibilidad de no fracasar. De acuerdo. Y son muy importantes esas habilidades ya en la práctica. Y yo creo que uno de los grandes maestros que tenemos los emprendedores es del mercado. Tienes también una serie de maestros como el mismo fracaso que hemos conversado aquí, el autoconocerte. ¿Cuáles sientes tú también, Mica, en la práctica que fueron tus principales maestros en donde aprendiste mucho más en este camino de emprender? En los caídos. Completamente. Es que cuando todo va bien, cuando facturas, ¡puf!, te crees la reina del mundo. Pero es que no son así las cosas, porque eso tampoco dura. O sea, te crees reina del mundo por horas, ¿no? Porque tampoco es como que estás constantemente. Y perdón, Mica, y hay que tener una buena actitud ante las caídas, porque Totalmente. también creo que eso es importantísimo del autoconocerte, de las habilidades, el tener esa resiliencia de... Yo creo que es muy bueno tener un apoyo. O sea, creo que es muy lindo, o sea, creo que es muy utópico decir como que un emprendedor primero tiene que tener todas estas características, hacer las encuestas, tantea a ver si tiene, saca el dinero de debajo de la colcha y así no pasan las cosas. O al menos a mí no me pasó así. O sea, yo me fui moldeando y a lo que dé el público, tal cual. En este caso, bueno, yo no soy sola, o sea, Ergo no es solo mío, es de Esteban, que es mi socio. Entonces, por suerte, somos personas como que si uno está estresado, el otro es como que le calma o viceversa, porque seamos sinceros, o sea, realmente el mercado nunca es lineal, jamás es lineal. A mí no me ha pasado en estos 3 años. ¿A qué empresa? Pasen el dato, porque a mí no. Ya, entonces, y lo peor es que no puedo comparar con el anterior año, porque no es así. Es impresionante. Entonces, y bueno, siempre hay factores que varían absolutamente todo, como te digo, un paro, una elección, corte de luz. Incertidumbre total. Todo, completamente. Elecciones. Sí, o sea, es impresionante. Todo varía. Entonces, yo realmente creo, porque si estás en constante aprendizaje, como te digo, de la paciencia, pero sobre todo es, a ver, tranquilizarte. A ver, es realmente cogerte a ti mismo y decirte, a ver, cálmate, porque si te estresas todos se van a estresar y no queremos todos estresados en el mismo barco. Estamos en el mismo barco, tenemos que seguir que siga flotando y no sé, vaya a una meta, yo qué sé. Entonces, si yo ya veo, por ejemplo, que está bajando las ventas, es como que, ok, ¿qué vamos a hacer? Empiezas a planificar con la parte contable, empiezas a también entender que, ok, tal vez a tus clientes les gusta una promocioncita, un descuentito, un esto, también como mimarles de un rato. Pero como te digo, yo creo que lo más importante es, primero, calmarte, conocerte, respirar 3 veces, tómate valeriana y reúnete de buenas personas. Porque de verdad... Te complementas. Sí, completamente. Imagínate tú, dueño de un emprendimiento, ya, que se supone que tú eres la cabeza y tú te estresas, todo tu equipo se va a estresar. Si este man está estresado, yo también me estreso porque yo dependo de este man. Entonces, así no son las cosas. Tienes que calmarte un poco, que obviamente es fácil decirte. Otra cosa es estar en pleno
En plena en crisis. plena crisis. O sea, la anterior vez, nosotros ni idea, resulta que nos llegaba una carga y se habían robado el camión. ¿Qué haces de ese rato? Entonces, yo creo que la primera que te pasa, sí te estresas. La segunda, te estresas un poco menos. La tercera dices, Una raya más. el tercero dice, nah, me pasa nomás. Ya, Al soluciones. tigre. O sea, yo creo que en un punto ya es innecesario ver problemas, sino soluciones. Si no me traes una solución, no me interesa. Porque, ¿qué vamos a hacer? Entonces, ya, se robaron. ¿Hay una solución? Sí, hay seguro. Chévere. No hay una solución. Vuelve a mandar. Punto. No pasa nada. Ya. Hay que seguir. Pero como te digo, es rodearte de personas que también te pongan pies en tierra, si no es que tú también te pones, respirando 3 veces y tomando valeriana. Pero sí, es de esta parte de que alguien te diga, o en este caso es mi socio, que es como, a ver, cálmate. O viceversa, a ver, cálmate tú. No te preocupes, no siempre es así. O sea, Y digamos que vamos al mundo ideal, tocayo, como para ir cerrando, después lanzamos un mensaje cada uno, pero en el mundo ideal, ¿verdad? ¿Cuál debería ser un proceso de formación en donde llene todos los aspectos para decir es un emprendedor que se conoce y está preparado para emprender? A ver, lo que pasa es que, el mundo ideal, vamos al mismo lado. Tú sales de la universidad y crees que lo sabes todo. Sales de la universidad y te das cuenta que no sabes nada. Entonces, acá viene lo mismo. Ok, necesitamos capacitarnos. Necesitamos formarnos académicamente, conocernos del mercado, etcétera, etcétera. ¿Cuándo vas a darte cuenta si eso te funcionó o no? El rato que saliste al mercado. El rato que llegaste. Cuando nosotros, por ejemplo, hacemos el programa La Compañía con los jóvenes de los colegios, ¿no es cierto? Que a propósito ahora están ya por salir a la superficie los proyectos de ellos. Es lo mismo. Tienes un proceso de entrenamiento al principio. Y les enseñamos y vamos poco a poco y 2 horas diarias, etcétera, etcétera, hasta que un momento dado llegan a la feria y salen con su producto. Ahí se van a dar cuenta si funciona o no funciona, porque antes fue toda una preparación académica. Pero el rato que salieron a la feria de compañías y viene el cliente, viene un posible cliente a preguntar del trabajo y le da todo un speech del bien armado, organizado, etcétera, ahí se dan cuenta, oye, realmente valió todo lo que aprendí. O sea, tú no te vas a dar cuenta qué tan bien estás capacitado, sino el rato que emergiste, el rato que saliste a la superficie y empezaste a vender. ¿Por qué? Porque ahí empieza todo, en cambio, el mundo que te pregunta, ¿y por qué? ¿Y cómo así? ¿Y de qué se trata? Y efectivamente, Te topas con una pared. te topas con una pared. Como dice Micaela, también te puedes topar con alguien que te manda un comentario negativo y te mató. Recién ese rato te das cuenta, pero cuando tú has logrado tener un proceso de capacitación armado, Una formación, digamos. una formación, vas a tener la capacidad de contrarrestar ese problema. Vas a poder tener la capacidad de contestarle a tu cliente, decirle, sí, tal vez esto sí, pero por acá es otro. Y en el caso de que no lo tengas, empezar la formación. Exactamente, o sea, ahora, lo que te digo, o sea, lo ideal es formarte antes. Siempre hablamos de lo ideal. Lo ideal es formarte desde el principio, hacer todo y sacas el producto y el producto ya salió emergió como el iceberg, ya estamos en la punta del iceberg de arriba, etcétera, etcétera. Eso es el mundo ideal. En la práctica, En la práctica la realidad no es así. te caes y aprendes. Pero sí tienes que tratar y por eso te digo, o sea, tienes que hacerlo. Tratar de anticiparse. Pero si tú has tenido ese cuidado de por lo menos tratar de entrenarte, tratar de ver, tratar de encontrar, tratar de capacitarte, seguramente cuando sales a la superficie vas a estar en mejor capacidad de reaccionar ante las situaciones adversas. Que en cambio, si no hiciste nada y sales, una persona que, vamos al caso, una persona que se lanzó por necesidad y generó su emprendimiento, abre el emprendimiento, pone el emprendimiento, llega un cliente y le dice alguna cosa sobre, vuelvo a la historia del panadero, y le dice algo del material sobre el cual está utilizando el pan,
y la persona se queda seca porque no sabe contestarle. Entonces es lo que te digo, o sea, tú te das cuenta y el emprendedor se va a dar cuenta cuando empiezan los problemas. Los problemas empiezan cuando sales a la realidad, sales al mercado, cuando ese iceberg se levantó la cabeza y ahí empiezas a recibir positivos y negativos. Y ahí te das cuenta si es que realmente qué tan bien te preparaste, porque vas a estar en capacidad de resolver los problemas. Si no te preparaste, no vas a estar en capacidad de resolver esos problemas y lógicamente no vas a poder seguir hacia adelante. Entonces ahí te das cuenta si me capacité o si pude, cuando tú eres capaz de resolver los 50,000 problemas que vas a tener cuando saliste al aire. Si te quedaste sin poder contestar y te quedas en blanco, No sirvió el autoconocimiento, no sirvió de nada. las capacidades. Muy bien. Exactamente. Vamos cerrando porque estamos justo en el tiempo. Micaela, conclusiones respecto a un emprendedor nace o se hace, se tiene que preparar, se forma en el camino. ¿Qué piensas tú? ¿Qué le recomendarías a un emprendedor? Yo definitivamente creo que el emprendedor nace con una actitud, pero se va desarrollando y se crea, ¿no? O sea, yo creo que uno tiene que estar bien, tiene que ser bien canchero, también tiene que saber a dónde se mete, ¿no? O sea, si das un servicio, tal vez, yo qué sé, de coach y no puedes hablar en público, o sea, ¿qué esperas? Hay que ser también muy sinceros. Pero también es rodearte de buenas personas que tengan, como dice Luis, los dos Luises, sus valores y sus éticas bien puestas. Pero también que estén en este mismo camino. O sea, yo algo que tal vez me faltó comentar es también rodearse de personas que están emprendiendo y que la tienen igualito que tú. O sea, si a ti te fregó un paro, no te preocupes que ellos también. Entonces, como que se van dando ideas, te vas dando de la mano. Pero también es no hacer todo tú, no controlar todo. Yo soy una persona muy controladora. Ya no va a eso. O sea, si quieres crecer, no funciona ese chiste, ¿no? Porque tienes que empezar a delegar diferentes tareas que te va a permitir crecer, pero sobre todo yo creo y que algo es un consejo muy bueno, es que, y siempre digo, yo creo que esto está medio berreado, es que antes de ser un buen profesional tienes que procurar ser una buena persona. En este caso, por ejemplo, Ergo, creo que no vamos a meternos tanto en el tema, pero sabemos que un porcentaje va a fundaciones. Pero saber, ok, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás aportando tu granito de arena para no ser un producto más del montón, sino también contribuir de la misma manera, en este caso a mi país, que es Ecuador, que yo amo. Maravilloso, Micaela, muchas gracias. Y Tocayo, un mensaje final respecto a esta temática. ¿Se nace emprendiendo o se va haciendo en el camino? A ver, yo como te digo, para mí, tú te haces en el camino porque las habilidades funcionan o nacen. O sea, las competencias, pues todo el mundo tenemos ciertas competencias que se van desarrollando a medida que va pasando, pero definitivamente fuera de eso para mí hay dos cosas fundamentales. Primero, no hay emprendimiento si no hay mercado. O sea, vamos por ese lado. Y eso es un sí o sí. Para que haya un emprendimiento tiene que haber un mercado. Si no hay mercado, me quedo en el invento, no estoy en emprendimiento. Y la otra, el emprendedor no fracasa. No hay emprendedor fracasado. El modelo de negocio puede ser el que te falle. Entonces, revisa el modelo de negocio, capacítate, ve dónde pasó, qué pasó en tu modelo, algún problema tuvo, haz los ajustes o cambia de modelo. Pero si vos eres un emprendedor y sientes y tienes las capacidades y habilidades de ser un emprendedor, no puedes sentirte fracasado. Si no, tienes que simplemente ver, hay muchos modelos de negocio, hay muchos productos diferentes o hacer un cambio en el modelo de negocio que tengas, pero tú no puedes decir, ya fracasé, me siento y me guardo atrás. No. O sea, eso no. Un emprendedor no puede sentirse fracasado. Y eso te digo, y ahí está la esencia del emprendedor. Y yo he conocido emprendedores que han caído 2 y 3 veces con sus modelos y a la cuarta le ha funcionado el modelo y han encontrado, sí, lo que pasa es que mi nicho no era este, mi nicho era este otro. Entonces cambió el modelo y le fue muy bien. Entonces ahí está la cosa. Entonces, como te digo, como mensajes, tú tienes que buscar un modelo de negocios donde tengas clientes, donde tu producto satisfaga una necesidad insatisfecha, pero tú tienes que sentirte emprendedor y ser emprendedor, te caigas 5, 6, 7 veces, no importa, levántate.
Gran mensaje, Luis. Muchísimas gracias por ese conocimiento. Mica también, muy interesante cómo lo han llevado en la práctica con sus negocios. Gracias también a Santa Rosa Cerveza Artesanal por brindarnos este espacio maravilloso para tener el podcast. Y para cerrar, solo mencionarles eso. Un emprendedor nace o se hace. Ya hemos escuchado a Mica y al tocayo que se va aprendiendo en el camino, y la actitud de aprendizaje es lo que va a permitir que tú puedas realmente dar ese gran salto. Así que gracias a todos. Compartan este podcast con la mayoría de emprendedores posibles y nos vemos en la próxima. Salud a todos. Gracias, Cerveza Santa Rosa. Chao. Camellando de cero a CEO, producido por Mindset Media.